es tu regalo. Ella me la dedico a mí esta vez. Es para mí, es algo que, pues... Buenas noches, soy Jaime Guerrero y les saludo desde México. En este episodio más de Guatemala en la mira, hoy los servicios de salud. Nada más básico, nada más importante para los millones de habitantes en este país. ¿Hizo el actual gobierno lo que tenía que hacer para garantizar la atención hospitalaria? ¿Cuál será el mayor reto para el próximo gobierno, la próxima administración? ¿Podrán sacar clínicas y centros de salud de la terapia intensiva en la que se encuentran? Trataremos de dar respuestas a esas preguntas. Los insumos mínimos que necesita un hospital público son gasas, jeringas, algodones, hisopos, vendas, sueros y sondas. Julio Figueroa, director del Hospital General San Juan de Dios, dijo que actualmente en dicho centro asistencial el material que tiene para atender a los pacientes es de mala calidad y no se da abasto. Jacobo Ixtacuy, médico privado, dijo que estos problemas no son nuevos, ya que cuando hizo sus prácticas tenían los mismos inconvenientes. Habían guantes solo para los que... para procedimientos especiales. Imagínense una herida, una sutura, las manos llenas de sangre, parecíamos sí, carniceros, ¿no? Suturamos un paciente aquí y otro aquí, y nos prestaban la misma pinza, la misma tijera, el hilo que le sobraba que me lo pasaba a mí, o sea... Ixtacuy menciona que las gasas se utilizan para todo, están hechas a base de algodón y suelen ser muy fuertes, ya que las han utilizado hasta como cabestrillos cuando hay pacientes con un brazo quebrado. También comentó que los problemas que tienen los hospitales pasan por una mala administración dentro y fuera de los nosocomios y que para poder mantener un hospital necesitan abastecerse al menos cada 15 días. Con información de Osvaldo Franco, Azteca Noticias. Dicen que para muestra basta un botón. Y con esa entrada hemos nosotros planteado el asunto, lo ponemos sobre la mesa. Hacemos contacto hasta la ciudad de Guatemala con Ludwin Ovalle, exministro de Salud de Guatemala. Ludwin, bienvenido. Gracias, Jaime. Muchas gracias también por la oportunidad de poder intercambiar algunas ideas y algunos pensamientos que tenemos sobre lo que sucede en el sistema de salud de nuestro país. Al contrario, gracias a usted por recibirnos. ¿Cómo ha pasado y qué es lo que ha pasado en el sistema de salud en Guatemala en los últimos 3 años? Bueno, desafortunadamente es una evaluación muy triste la que podemos hacer del sistema de salud. Ha venido a suceder una catástrofe prácticamente, ha llegado a colapsar y ha tenido la crisis más severa de la historia del país. Si bien es cierto, nuestro sistema de salud nunca ha podido decirse que ha estado en la bonanza y que ha venido de menos... de una situación siempre con problemas de crisis, lo que hoy afronta el sistema de salud llegó a rebalsar el vaso. Hoy tenemos situaciones realmente que son inconcebibles y que no debieran de permitirse que sucedan en ningún país. Situaciones como la que se suceden en los medios de comunicación, un hospital, el hospital más grande del país, que resulte con que no tiene alimento para los pacientes, o bien que hay destitución de personas y nadie lo sustituye para ejecutar el presupuesto, ha generado que el sistema llegue a una condición que prácticamente hay que replantearlo de nuevo. Y haciendo un análisis para atrás, el 14 de enero del 2012 asume el nuevo gobierno, nombran a un médico empresario del sector privado para que dirija la cartera de salud, que posiblemente llevaba buenas intenciones, tal vez algunos deseos de hacer algo por el país, y eso lo hizo buscar trabajar en la administración pública después de estar en la práctica privada. Sin embargo, este médico dura únicamente 4 meses en el cargo, renuncia aduciendo quebrantos de salud. Extraoficialmente se menciona que no logra ponerse de acuerdo con las autoridades superiores o que no aguanta con las presiones políticas que recibe de parte de los partidarios del partido de gobierno, y resulta que él deja la cartera de salud y el Ministerio de Salud pasa alrededor de 1 mes y medio sin ministro de salud, quedando a cargo únicamente de los viceministros. Durante este mes y medio un viceministro asume la cartera interinamente, llega un nuevo ministro nombrado posteriormente en medio de un escándalo en el cual era una persona que ya había trabajado en la administración pública,
que había tenido señalamientos, sanciones, que no tenía finiquito. Le tramitan un finiquito muy rápido a nivel de la Contraloría, en el cual se asume o se dice que hubo tráfico de influencias y también le tramitaron un finiquito express que fue muy sonado en los medios de comunicación. Esta persona asume la cartera de salud y por alrededor de 2 años y medio, 2 años, unos meses, empieza a dirigir el ministerio. Durante este mismo tiempo empieza a escucharse que había problemas de abastecimiento de medicamentos, que habían servicios que eran cerrados porque no había con qué trabajar, y se empieza a escuchar un poco después de cierto tiempo que el sistema de salud estaba colapsando. Haciendo un análisis en retrospectiva, vemos que durante la campaña política el partido de gobierno firma un compromiso con uno de los sindicatos mayoritarios en salud, en el cual iba a reconocer un pacto colectivo que seguramente mejora las condiciones de trabajo de algunos trabajadores, pero el cual lo firman desfinanciado. Y en aras de mantener la concordia y la paz en el ministerio y en el sistema de salud, empiezan a cumplir dicho pacto colectivo con los recursos propios del Ministerio de Salud, llegando a quitar una gran cantidad de los recursos que eran para el programa de nutrición, para el programa de salud reproductiva, para el programa del renglón de medicamentos, los utilizan para cumplir el pacto colectivo. De esa manera empieza a prácticamente tomar recursos que eran para los pacientes para cuestiones laborales. Se lucha por un incremento presupuestario, el cual se da, pero el presupuesto incrementado no se orienta a pacientes, sino que se orienta siempre de nuevo a cumplir los compromisos laborales. De esa manera podemos decir que tratando de mantener la concordia empezaron a cumplir con las demandas sindicales, pero empezaron a faltar, a dejar de cumplir el tratamiento de los pacientes que visitaban los hospitales. Empezamos a ver hospitales como el hospital más grande del país, en el cual no había jabón para lavar la ropa, jabón para los quirófanos, hospitales que cerraron la emergencia porque no tenían con qué trabajar, lo cual es un delito, pero que al final aquí sucedió, fue un cierre técnico porque no había con qué trabajar. Y también se dio mucho de que personal del Ministerio de Salud que tenía muchos años de trabajar, personal con capacidad técnica, con cuadros técnicos bien formados, con maestrías en muchos casos, directores de programa que eran personas que no tenían nada que ver con temas políticos, son removidos por personas y sustituidos por personas que apoyaron durante la campaña política. Y esto definitivamente vino a repercutir negativamente, puesto que las personas nuevas no tienen el conocimiento, la experiencia ni la capacidad para cumplir las funciones que se estaban llevando a cabo. Por ejemplo, en el Centro Nacional de Epidemiología, en un momento destituyen a los epidemiólogos y empiezan a nombrar personal sin la especialización para que empiece a hacerse cargo de la vigilancia epidemiológica y las actividades propias del centro. Lo mismo sucede con el sistema de información gerencial en salud, el cual también cambian a todas las personas. No sabemos si la intención fue mejorarlo u ocultar la información que estaba sucediendo, y solito el mismo gobierno se empezó a cerrar los ojos, a poner vendas y a no tener la capacidad de poder reconocer las crisis tempranamente. Llegamos a un momento en el cual el ministro tiene que ser destituido en medio de escándalos también de corrupción, y asume un tercer ministro, pero a la par del tercer ministro ya llevamos 12 viceministros, que son los cuadros más altos, y en cada cambio empiezan a cambiar a las personas allegadas, y de esa manera no hay ningún plan que pueda tener continuidad, y todo el tiempo estamos empezando de cero. Ludwig, no he querido interrumpirle, dado lo interesante de su primera aproximación. Nos ha planteado usted en sus palabras un auténtico desastre en el sistema de salud de Guatemala. Problemas políticos sumados a problemas económicos que se traducen en cosas como esta. Los pobladores de Camotán, Chiquimula, solo pueden enfermarse del estómago. De lo contrario, no tienen acceso a medicamentos. El centro de salud de la localidad únicamente tiene pastillas para la diarrea y desparasitantes. Los trabajadores del lugar manifestaron que desde hace aproximadamente un mes se terminaron los antibióticos, y aunque ya pidieron más, estos no han llegado. En ocasiones, los mismos médicos y enfermeros han comprado la solución salina para poder nebulizar a las personas con problemas respiratorios o para curar una herida.
Los niños se encuentran expuestos a diversos males como el neumococo, difteria, tétanos y sarampión, ya que desde hace más de un año que no cuentan con vacunas. Y cuando alguna entidad no gubernamental les dona, se terminan en cuestión de horas. Intentamos conversar con las autoridades del centro asistencial o de la Dirección Departamental de Salud, pero los trabajadores indicaron que las autoridades estaban de descanso y era imposible atendernos. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Esto es lo actual. Y ya desde a principios de este siglo existía una exigencia sobre la inversión de salud en Guatemala. Por ejemplo, se recomendaba que para satisfacer la demanda y las necesidades de su población, el Estado necesitaba invertir $93 per cápita al año, pero solo invertía $15, prácticamente la sexta parte de lo recomendado. En América Latina y el Caribe, Guatemala es el segundo país que menos invierte en salud. ¿Cuál será entonces la consecuencia de esta poca inversión? Bueno, tenemos que vamos para atrás, digamos, en cuanto a las metas del milenio, por ejemplo, Guatemala no estaba en el camino correcto, no iba a alcanzarlas, pero por lo menos había empezado a caminar hacia el cumplimiento de dichas metas, pero este caminar se detuvo. Pasamos meses sin vacunas y, por ejemplo, el no vacunar a los niños influye en la supervivencia infantil, en la mortalidad materna. El efecto de no invertir en salud es que tenemos una población enferma que no tiene la capacidad de ser productiva. El costo que les genera al país tener que atender a la población enferma que tiene una baja nutrición, por ejemplo, o que viven con condiciones de pobreza o extrema pobreza, genera alta inversión que tenga que generar el Estado para poder recuperar la salud y no tener una productividad apropiada. Es un círculo vicioso en que una persona enferma no puede, por ejemplo, en el caso de los niños, no puede ir a la escuela, no aprende bien. Una persona enferma no puede trabajar, no produce, no puede sostener a su familia, tiene unas condiciones de vida lamentables, sin buena nutrición y son presa fácil de cualquier problema infeccioso o en salud. Ludwig, pero habrá recursos. ¿Hacia dónde se están dirigiendo esos recursos? ¿En qué se invierten? ¿En deuda? ¿En el pago de la burocracia? ¿En qué se va ese dinero? Bueno, lo que sucede es que es un tema complejo, puesto que la recaudación en el país en general es bastante baja para que el Estado pueda cumplir con sus compromisos, pero sin embargo no solo es baja, sino que también las prioridades que establecen a veces los gobiernos no son las adecuadas. En salud, pues invertir en escuelas, invertir en agua potable, invertir en empleo, repercute en la salud, es parte de los condicionantes sociales de la salud. Sin embargo, el invertir en el sistema de salud genera que la persona se enferme más. Una persona que posiblemente tenía una infección urinaria, si lo hubiera tratado con un antibiótico, quedaría curada, y si no se trata a tiempo puede llegar a tener insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad catastrófica que cuesta muchísimo más tratarla para mantener con vida a la persona que tratar a una persona con infección urinaria, o en el caso de la diabetes también, que es otra enfermedad que puede producir hipertensión, insuficiencia renal crónica, etcétera. Resulta que al final es un círculo vicioso en el cual, por no invertir, estamos peor cada día más en salud. Por ejemplo, ¿cada cuándo se construye un hospital en Guatemala? Bueno, realmente el poco presupuesto que se recibe en salud alcanza básicamente para contratar, para pagar al personal y tener algunas de las acciones concretas que se tienen en este momento, pero no alcanza para poder invertir en infraestructura o construir nuevos hospitales. Los últimos que se han construido han sido centros de atención permanente, por ejemplo, varios de ellos construidos con préstamos del Banco Mundial y con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, pero en realidad hospitales formales grandes ya hace varios años, casi que desde el terremoto del 76, que no se construye ninguno. El último fue el Hospital San Juan de Dios. Hay uno que se empezó a construir en el 2011 y sin embargo no se ha terminado. Estaba proyectado que se terminara en 2 años y medio. No se ha terminado, está detenido por falta de presupuesto, aunque no debiera faltar puesto que viene de un préstamo. Pero en realidad, como no se ha podido invertir en infraestructura hospitalaria, en diferentes gobiernos se ha tomado diferentes acciones. En el gobierno pasado se empezaron a habilitar centros de atención permanente, que eran centros de salud con encamamiento,
con carteras de servicios definidas para poder atender las 24 horas en el interior del país, para que así la población de cierto grado de complejidad de problemas de salud pudiese ser atendida, y si era más grave el problema, poder ser referido a un centro hospitalario. Desafortunadamente, durante este gobierno han ido cerrando los centros de atención permanente, los que quedan son de 12 horas, pero al final han dejado a la población descubierta. Lo más grave es que también el primer nivel de atención se ha quedado descubierto. Hay alrededor de 4 millones de guatemaltecos que hoy no son atendidos y eran atendidos antes por el programa de extensión de cobertura, pero que hoy fue cerrado por esta administración. 4 millones de guatemaltecos que no tienen atención hospitalaria, no hay infraestructura y sin embargo crece la población y entendemos que los problemas de un deterioro en la edad, en esta pirámide poblacional, exige también mucho mayor cuidado en la atención médica, particularmente a los adultos. Sobre ese escenario y particularmente de los hospitales que ya están, encontramos este caso. El Hospital Roosevelt ha sufrido escasez de insumos en los últimos meses. Otros pacientes se han visto afectados por la falta de camillas en la emergencia. Se dice que la demanda es alta y por ende estas dificultades. Yo trabajo aquí en el hospital, no porque trabajé aquí en el hospital, pero la atención ha sido bien, pues lo han atendido bien a los pacientes con los insumos que ellos han estado atendiendo. Y hace rato cualquier persona que viene pues están dando buena atención. Dicen que faltan camillas. Como es demasiada la demanda de pacientes, ¿verdad? Podemos decir que faltan tal vez algunas, ¿verdad? Los familiares de los pacientes no están muy satisfechos con la atención proporcionada, ya que en los momentos difíciles de una enfermedad, el tiempo se hace interminable. Dice que ahorita sí están atendiendo, lo único que no luego, están costando demasiado porque como que no tienen muchas camillas, ni no tienen lugar donde estar los enfermos. Les atienden, pero la falta de información causa molestias a los familiares de los pacientes. Pues fíjese que yo ayer vine a dejar a mi mamá porque es diabética, entonces el pie lo tiene demasiado hinchado, vine a las 9, me fui a las 7 y todavía la dejé sentada ahí adentro. Y hasta ahorita no me han dado información de ella. ¿No le dieron camilla? No habían camillas. No habían camillas, entonces por eso se quedó sentada ahí. Aunque no todos se quejan, algunos se expresan con agradecimiento por la atención favorable. Ayer trajimos a nuestra paciente y viera que le están atendiendo y entonces ahorita estamos en espera de otros resultados, otros exámenes que se están haciendo, pero sí, para mí está excelente. ¿Está bien? ¿Le dieron camilla? Sí, dieron camilla. Ahí está la paciente, ahí está bien. Con información de Miriam Figueiras, Azteca Noticias. Pues algunos alcanzan, otros no, las camillas en ese hospital. Es cierto, hay que decirlo, que el Ministerio de Salud Pública presentó un modelo de abastecimiento de insumos con el que se ahorrarán 230 millones de quetzales al año y hay un equipo desplazado a los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt para comprar mejor y no de manera desordenada. El asunto sigue siendo, ¿hay recursos para comprar? Esa sigue siendo la pregunta. Si hay carencias de insumos en la propia ciudad de Guatemala, ¿qué le espera a las clínicas y a los centros de salud en el interior del país? Pues realmente están muy mal en realidad. En el interior del país se llevan diferentes tipos de programas. Por ejemplo, el primer nivel de atención, cuando hablamos de niveles de atención, era llevar un paquete básico de servicios a las comunidades, visitar de casa en casa a las personas y en el caso de los niños vacunarlos en su casa, hacerles control de crecimiento y desarrollo, a las embarazadas hacerle un control prenatal, dar atención a ciertos problemas a través de médicos ambulatorios. Eso era realizado por medio del Ministerio de Salud. Sin embargo, hoy cerraron el programa de extensión de cobertura, dejando a 4 millones de guatemaltecos sin atención, sin el paquete básico de servicios y sin los medicamentos que se dan por medio de este programa. Eso es muy grave, deja a una gran cantidad de guatemaltecos sin cobertura. Eso repercute en que la gente que se atendía en sus hogares empieza a buscar los servicios de salud y empiezan a llegar a los centros y puestos de salud que encuentran desabastecidos, sin falta de medicamentos. Al no encontrar medicamentos en los centros y en los puestos de salud, se dirigen a los hospitales que están ya saturados por la cantidad que normalmente atienden, que no tienen suficiente recursos, pero que además está llegando la gente que ya no se atendía en los otros niveles de atención porque desarticularon toda la red de servicios. Entonces realmente es una emergencia, es una crisis muy grave que se debe de hacer algo para poder sacar al país. Hay que replantear totalmente el sistema.
Ludwig, si nos permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Guatemala en la Mira y hablaremos del costo de la burocracia y lo que se gastó el sindicato, aún en época de crisis del sistema de salud en Guatemala. Recorrer la Mía Extra es retar tus límites. Sigue en sintonía. Mantente a flote en verano con tu tarjeta Azteca. No te ahogues en cobros extras ni membresías. Con tarjeta Azteca solo gastas lo que puedes pagar. Úsala para tus compras o retirar dinero en cajeros automáticos. Porque mientras más las usas, más oportunidades tendrás para ganarte 3 minutos y tomar todo lo que necesites del supermercado. Así llegas a casa con abarrotes y comida para ti y tu familia. Banco Azteca, cambiamos la banca. Cambia, tú también. Un día por fin nos hicimos novios y con el tiempo nos volvimos más que eso. Nos volvimos cómplices, aliados, amigos. Hay veces que pensamos diferente y a pesar de eso, buscamos la forma de coincidir. Es mi novia, es mi amiga, es mi aliada. La amo. Por ella, yo respeto a las mujeres. Continuamos con Guatemala en la Mira desde la Ciudad de México y el sistema de salud en Guatemala agoniza lentamente sin que hasta ahora nadie pueda evitarlo. Quienes se llevan la peor parte son las familias alejadas de la mínima atención médica. En este lugar enfermarse podría ser sinónimo de muerte, dependiendo del padecimiento, y es que el centro de salud ha permanecido cerrado durante casi un año, aunque hay que resaltar que para diciembre unos doctores llegaron un día, pero jamás se les volvió a ver la cara. Pues sería hasta en el pueblo de Tecpan, pero aquí de la aldea Chochalí queda a 2 horas la distancia de la caminada, y pues es el único lugar donde se podría conseguir las medicinas que necesita uno como enfermo o alguna infección. Hay familias como la de la señora Santos, cuyo esposo trabaja de albañil en una construcción, lo que hace que ella se quede sola con sus 7 hijos toda la semana y no pueda llevarlos a que los atiendan si están enfermos. Pero no puede hacer más que automedicarlos y seguro con medicina que no es la apropiada. Hasta ahorita tienen calentura, pero como no hay dónde ir a traer el remedio. Sí, tienen tos. Compramos sus remedios en las tiendas, así se pasa despacio. Ella expresa lo necesitados que están para que en este centro de salud se atienda nuevamente, pues los han dejado abandonados y no tienen a quién recurrir. Han salido desde diciembre, ya no han venido. Y sé que aquí estamos necesitados, pero no han venido. No sé por qué, los de Tecpan es lo que vienen aquí, pero no han venido. Los pobladores se encuentran preocupados y agradecen a Dios que por el momento no se haya originado una enfermedad viral, porque de haber sido así, hubiese causado estragos. Katia Rivera, Azteca Noticias. Ludwig Ovalle, ¿sería una buena opción descentralizar los servicios de salud? Bueno, de alguna manera hay cosas que son descentralizables y cosas que no. Por ejemplo, la administración financiera con normas centrales de transparencia, con reglas claras, con precios controlados, pues podría descentralizarse el presupuesto en cada unidad ejecutora para que lo ejecute. Y eso creo que es bueno, que cada unidad ejecutora o cada hospital, cada jefatura aérea pueda ejecutar su presupuesto para hacerlo más ágil, pero vigilado centralmente y no perder la rectoría de los programas. Por ejemplo, cómo hacer el abordaje a nivel nacional de ciertos programas sí debe ser regido a nivel central. No perder la rectoría, pero sí dar una descentralización financiera para poder ejecutar más eficientemente el presupuesto. De hecho, no hace mucho conocimos aquí la noticia sobre el despilfarro de viáticos que ha hecho o hizo en el 2014 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala. Los trabajadores del Ministerio de Salud, entre ellos sus dirigentes, gastaron cerca de 56 millones de quetzales y lo hicieron en un año particularmente difícil para la red hospitalaria en términos de abasto y de atención médica. Aquí le hemos puesto ya varios ejemplos. Ludwig, dirigentes del sindicato, ¿cómo se explica a usted que se den esta vida contrastando con lo que pasa en la red hospitalaria? Bueno, en realidad yo creo que nadie está en contra de que los trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo, pero no a cambio del sacrificio de los pacientes. De hecho, ya tienen un salario, ya tienen una escala de viáticos.
y se sabe que ese pacto colectivo por medio del cual están accesando a viáticos de una cantidad mucho mayor que lo que recibían, viene a perjudicar el presupuesto global del ministerio y de esa manera los pacientes terminan siendo los afectados. Yo la explicación que le doy es de que le faltó capacidad de negociación a las autoridades de salud cuando firmaron este pacto. No tanto como en cuanto a ver cómo no lo firmaban o cómo no mejoraban las condiciones, sino que cómo conseguir los recursos para poder financiar ese pacto y no financiarlo con el presupuesto propio del Ministerio de Salud. Yo creo que lo que Salud necesita es más inversión, más financiamiento, pero también con prioridades muy concretas, muy claras, hacia dónde se van a dirigir los recursos, porque si no estamos en un círculo vicioso en el cual, aunque haya más dinero, la población no va a sentir que se ha mejorado en su atención. Y si nos permite, vamos a repasar este síntoma que perfectamente explica las dolencias en el sistema de salud, que es la atención, que se repite esta deficiente atención en prácticamente todas las regiones del país. Se ha escuchado que muchas personas se quejan por el trato que se les da en los hospitales del estado, ya que siempre hay largas colas para ingresar, pero esto no siempre fue así. 30 años trabajé en el hospital y hace 23 años que me jubilé. Doña Ricarda expresa que cuando ella atendía en emergencia, dejaba ingresar a las personas necesitadas, pero que lamentablemente ahora quienes atienden no tienen compasión por el paciente. El trato de la gente que está ahí no es su vocación para trabajar en un hospital. No, a mí ya le digo, solo me dicen cómo me llamo y váyase a las sillas allá afuera, y ahí la llamamos. Cosa que no es así, porque si yo busco el hospital, porque necesito, ¿no? Ella comenta que cuando ha llegado por una urgencia le han hecho esperar en una silla afuera del hospital. Llego a la emergencia y que necesito algo, sí, me apunta, vaya a sentarse en la silla y ahí la llamamos. Cosa que nunca fue así, porque cuando yo trabajé, yo le abría las manos a cuánto necesitado llegaba al hospital. Por estas razones, hay otras personas que tienen que ir a un médico privado porque así se aseguran de que el trato que recibirán será el adecuado. Yo tengo mis hijos y ellos se encargan de llevarme con un médico particular. Pero por lo que se oye, pues, de que no hay buena atención. Por lo que vemos en las noticias también que no hay medicina, no hay medicamento. No solamente es la escasez de medicamentos en los centros de salud, también la forma en la que se trata a las pacientes lo que hace que los ciudadanos dejen de creer que la funcionabilidad de los hospitales esté avanzando para bien. Katia Rivera, Azteca Noticias. Ludwig, este año Guatemala elige nuevo presidente. ¿Cuál será el reto prioritario para un nuevo mandatario en atención hospitalaria en los servicios de salud de Guatemala? Bueno, yo esperaría y sueño con que los partidos que están en la contienda electoral tengan equipos técnicos que estén analizando lo que está sucediendo actualmente en el sistema, que puedan hacer un plan de contingencia para entrar a retomar el control del ministerio, que hoy es un ministerio colapsado, desabastecido, ingobernable, sin objetivos claros, sin equipo de trabajo, que lleve un equipo de técnicos que sepan de salud y que se replantee el sistema, porque hay que refinanciar el sistema, reabastecer los hospitales, revisar el contrato abierto de medicamentos para ver a qué costo están comprando los medicamentos, porque hay varios medicamentos que están comprando a un costo más elevado. Hacer una evaluación de todo el personal que hoy está trabajando para el Ministerio de Salud, porque, por ejemplo, en recursos humanos, en el gobierno pasado existía la oficina tipo, se llamaba una oficina central para revisar los contratos a nivel nacional, que durante este gobierno decidieron hacer una regionalización y crearon 8 regiones. Entonces tuvo que contratarse el personal por 8 veces para poder controlar las diferentes 8 regiones. Hoy esas oficinas las están desapareciendo y están quedándose con personal que habrá que analizarlo, evaluarlo, ver si tienen las capacidades, y si no las tienen, pues habrá que capacitarlos, porque no se trata de quitar a unos y poner a otros. Pues ahora ya están ahí, tratar de rescatar a las personas que tienen el conocimiento, a los cuadros técnicos que sacaron por cuestiones políticas, capacitar al personal, además de capacitarlo, hacer un plan de corto, mediano y largo plazo,
y encaminarse a la reconstrucción del sistema. Es una oportunidad también, porque el sistema de salud es un sistema fragmentado en el cual aquellos que pueden pagar un servicio van al sector privado o a un seguro privado. Aparte están los que pueden pagar el seguro social, que son trabajadores formales, y el resto, el gran grueso de la población es el que asiste al sistema de salud. Es correcto, y las crisis también son una oportunidad, a final de cuentas. Ludino Valle, exministro de Salud de Guatemala, gracias por estos minutos. Gracias, Jaime, te agradezco mucho la entrevista y como guatemalteco, como médico, como exfuncionario de la cartera de salud, sueño con que el gobierno que venga pueda hacer algo en el sistema de salud, aunque nuestro sistema expresa de lo que está sucediendo en todo el país. Estamos en una crisis de Estado muy compleja, en el cual la violencia, la inseguridad, la falta de certeza jurídica, la impunidad, la poca inversión en temas sociales está repercutiendo negativamente en nuestro país, pero esperamos que sigamos avanzando. Poco a poco, con un equipo fuerte, el próximo presidente puede llegar a hacer algo por nuestro país. Eso esperamos. Muchísimas gracias y gracias también a usted por estar en contacto con nosotros. Soy Jaime Guerrero. Nos reencontramos la próxima semana en Guatemala en la Mira. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso.